Falta 15 minutos para la 1 de la tarde y ya está con nosotros, la habíamos anunciado, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación y perdón la pequeña demora, nos pillamos con un taco. No, aparte que estaba en un control importante. Sí, estaba a propósito del... Bueno, me da la licencia de decir que el Chile Crece Contigo es lo máximo. Yo me atiendo en un CEFAM en este programa. Y hay controles periódicos, así que estamos además muy contentos de que se haya aprobado el presupuesto del programa, que en un momento se había rechazado, no sé si recuerdan. Sí, claro, fue controvertido. Y claro, y obviamente muchas mujeres estaban preocupadas porque es un programa que funciona bastante bien y yo como experiencia usuaria puedo dar cuenta de eso. Así que qué bueno que hayamos mantenido en el presupuesto aquello. Quedan ya poquitas semanas para el prenatal, ¿no? Sí, ya estoy en mi última semana antes de tener que iniciar el prenatal. Es probablemente una de las últimas entrevistas televisivas antes de... No creo. ¿No? Dígame que sí, pues, ministra, dígame que sí. No creo, porque me quedan, claro, como 3 semanitas más o menos, estoy en las últimas y voy a estar hasta el final haciendo mi labor. Ya, y ahí toma, porque, a ver, yo sacaba la cuenta, nace en febrero, 6 meses, estaría volviendo probablemente en agosto, septiembre, todavía queda un semestre de gobierno, ¿volvería a retomar la función ahí? Bueno, el presidente me ha pedido volver, eso depende del presidente, obviamente sí, claro. El presidente me ha pedido volver y claro, yo tengo fecha de parto como el 3 o 4 de febrero, eso depende obviamente sí. de si adelanta un poquito, se atrasa más. Y luego viene la licencia postnatal. Claro. Que ahí vamos a ir viendo, pero yo voy a mantener contacto con el presidente. Bueno, el reemplazo lo va a definir y comunicar el presidente, que es el que toma la decisión sobre el reemplazo de la vocería, particularmente en la función de la vocería política, que se tiene que hacer no solamente los lunes, sino que en varios contextos y circunstancias. Pero tenemos un ministerio que está preparado para sostenerse con una gran subsecretaria, Nicole Cardoch, que es jefa de servicio del ministerio y por lo tanto con mi ausencia tenemos buenas coberturas, ¿no? En materia administrativa, como será también, sin lugar a duda, en materia de vocería política. Hablando de vocerías, ministra, se ha dicho que una de las más complejas fue este martes. Están los datos, 33 minutos, 17 preguntas a propósito de la denuncia, la acusación contra el presidente Boric. Usted habló de una denuncia sin fundamento y eso le generó muchas críticas, incluso del oficialismo, en términos de que de alguna manera no correspondía que usted como ministra zanjara un tema que tienen que zanjar los tribunales. ¿Cómo ve eso? Con autocrítica probablemente también, todos nos equivocamos. No, mire, primero, yo en más de mis 300 encuentros con la prensa no recuerdo ninguna vocería fácil. En mi labor como vocera de gobierno tengo que representar posiciones en momentos siempre difíciles ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, por lo tanto, insisto, no recuerdo ninguna que haya sido fácil. Evidentemente esto implicaba una decisión muy categórica, la vocería la definimos como gobierno y por lo tanto todo lo dicho ahí son las posiciones políticas de gobierno. Y fuimos muy categóricos porque a la luz de los hechos y cualquier persona hoy día con opinión medianamente informada se habrá dado cuenta que es una denuncia que carece de todo fundamento y que no tiene ni pies ni cabeza. Lo va a tener que demostrar la justicia, que es el rol que le compete a la justicia. Pero estamos hablando de una denuncia que derivó finalmente en una acusación de una supuesta difusión de imágenes privadas, que sabemos que además es por un pendrive extraviado, que es de una persona que acosaba y hostigaba sistemáticamente al presidente 10 años atrás y por lo tanto nosotros teníamos una convicción que expresamos públicamente, que decidimos expresar públicamente y que fue categórica por la misma razón, ¿no? Ahora todo esto está radicado, como lo hemos dicho, en el abogado defensor del presidente, sí. El abogado personal que va a seguir llevando la causa, que probablemente va a estar informando de las diligencias que se tenga con la Fiscalía, porque desde que se tomó conocimiento de esto, los más interesados en que esto se despeje y se aclare rápidamente, a propósito de la información que ya es de público conocimiento, hemos sido nosotros mismos como gobierno. Sí, esto de pesquisar la denuncia también abrió un flanco ahí, ministra. De hecho, hoy día la tercera dice que el Ministerio Público acusa presiones indebidas a propósito de sus declaraciones. Sí, respecto a las críticas a la oposición y aprovechando que también estoy en Canal 13, que yo sé que ha puesto un énfasis crítico en esa vocería y en los temas de las palabras, pero no hemos centrado muchas las polémicas en si una palabra u otra, si pesquisa no fue mejor búsqueda, si habló primero y se debió hablar una ministra, no era correcto, o si no ha hablado otra ministra en 2 días también es un problema.
Hay mucho de polémica que no es conducente a nada y al final lo que espera la gente y nuestra preocupación principal es que la justicia obviamente avance en estos casos y en segundo lugar que en el debate público nos centremos en los temas que realmente importan a la ciudadanía y por eso para nosotros es tan clave enfrentar la principal dificultad que tenemos como gobierno, que es sacar adelante la reforma de pensiones, que es poder aprobar el Ministerio de Seguridad Pública esta semana, que esperamos que ya puedan aprobarlo en el Congreso Nacional, que es que se pueda aprobar el alivio del endeudamiento por estudiar con el fin al CAE, que podamos tramitar rápidamente el proyecto que vamos a ingresar el día lunes, por ejemplo, de reparación de la deuda histórica con los profesores y profesoras y tantas otras cosas más que es lo que nos centra en el trabajo y lo más importante. Yo le decía lo del Ministerio Público, porque no es la oposición, es el Ministerio Público el que dice que hay presiones indebidas a propósito de esto de las pesquisas, que no se entendió, que fue un autogol, incluso decía hace poquito. No he escuchado a algún fiscal hablando de presiones indebidas. El Ministerio Público acusa presiones indebidas del Ejecutivo luego que la vocera Camila Vallejo develara que se hizo pública la acusación al mandatario por la demora en la entrega de información sobre el caso. No sé qué autoridad del Ministerio Público dijo eso públicamente. Más allá de que pueda haber un trascendido y que la tercera lo ponga como en su portada. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de crítica sobre eso ni hemos escuchado públicamente aquello. Nuestro interés es que la institución funcione. Y somos los más, obviamente, interesados que esto se pueda esclarecer, porque es una denuncia contra ni más ni menos una institución, que es la Presidencia de la República y el Presidente de la República. Y por eso el abogado ha sido también tan insistente en ponerse a disposición en que todas las diligencias que haya que hacer, todos los antecedentes que le sirvan al Ministerio Público para avanzar, están a disposición para que justamente la respuesta sea pronta. Sí, a propósito de la demora, ¿no? Que en algún minuto el abogado también señaló que habían esperado prácticamente un mes alguna respuesta de la Fiscalía, por eso decidieron hacer pública esta acusación. Por ahí también pueden venir estos cuestionamientos desde el Ministerio Público. ¿Usted adhiere que se demoró mucho el Ministerio? Es que, mira, piense usted que desde que se toma conocimiento de esta denuncia pasaron un poco más de 2 meses, ¿no? Sí. Imagínese si el gobierno no hubiese comunicado esto y se hubiese filtrado. La conversación sería otra y no hubieran incluso algunos que están preocupados de criticar por criticar desde la oposición, hubieran nuevamente acusado pacto de silencio, encubrimiento. Y como todos saben, insisto, con lo que ya se ha conocido, es evidente que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y algunos que hablaban incluso de abuso sexual, que no era la denuncia de abuso sexual, acusaciones y críticas de imágenes, no, pero al final terminó siendo, claro, como todos supimos, que era una supuesta difusión de imágenes íntimas, no de abuso sexual, ni siquiera de acoso. Entonces el gobierno tomó una decisión como gobierno de comunicar, de transparentar esto y obviamente poner énfasis en que es la justicia la que tiene que terminar resolviendo, ¿no? Pero fuimos muy categóricos porque la información que nosotros teníamos es que esto es una denuncia que no tenía ni pies ni cabeza y sin fundamento. Entonces, mira, uno puede, en la crítica, uno puede tomar decisiones, como nos centramos en temas de la palabra, del énfasis, o vamos a los temas que realmente le importan a la gente, que es cómo la conversación política, cómo los actores políticos nos centramos en lo que realmente hoy día le está afectando a las personas, que es sacar adelante, insisto, una agenda que es súper ambiciosa, y ahí está central la principal desafío y dificultad del gobierno. Le voy a preguntar por el presupuesto también, ministra, pero para cerrar este tema, el tema de la difusión de imágenes, ¿por qué habría que cerrarlo a priori? Es decir, a priori que no tiene fundamento, que no tiene... Pudo haber ocurrido, no sabemos, hace 10 años. Claro, esto termina siendo un caso de un extravío de un pendrive. Solo eso. O sea, se acusa una difusión de imágenes íntimas por el extravío hace 10 años de un pendrive. Entonces, si bien nosotros no somos los jueces, la justicia es la que tiene que resolver, y por eso el presidente tiene un abogado que lo está hoy día defendiendo en la justicia. Hay una convicción y en eso hemos sido categóricos. Pero no habría que ser más cautos, no habría que esperar que la justicia diga que solo el extravío de un pendrive. Tenemos una convicción absoluta en esto, sin perjuicio de que la justicia es la que tiene que
hacer su trabajo y terminar de resolver y esclarecer todos los hechos. A propósito de esto, ministra, y también del caso Monsalve, uno ha escuchado muchas voces oficialistas. Hoy día en la mañana estuvo la diputada Camila Musante, por ejemplo, que decía, no porque falte un año de gobierno hay que evitar los cambios. Ella decía, hay que mirar lo que pasa en el segundo piso, lo que pasa en la SECOM. Hay que hacer cambios, probablemente. ¿Qué piensa usted? Yo diría que los cambios que hay que poner en el centro son los cambios sociales, las transformaciones que están pidiendo las personas. Y vuelvo al punto. Primero, no soy comentarista de las opiniones de un otro parlamentario ni un jefe o jefa de bancada. Pero la tarea de gobierno, nuestra prioridad y nuestra principal preocupación es sacar adelante los cambios de pensiones, en salud, en seguridad, en materia de crecimiento económico. Tenemos un gran proyecto para acelerar los procesos de inversión y apuntalar más el crecimiento. O sea, ahí tiene que estar el foco. Si la gente sigue pidiendo cambios estructurales para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, claro, algunos pueden centrar el debate mucho en si cambia un asesor u otro del gobierno, si dijo esto o no lo dijo, si lo dijo primero uno, lo dijo primero el otro, si qué rol tuvo este y este otro, ok. Pero nosotros tenemos muy claras nuestras prioridades y al menos las prioridades de gobierno tienen que ver con su agenda de trabajo, lo que ha comprometido al país, lo que es prioridad para la gente, que es mejorar sus condiciones de vida, porque si el debate se va a seguir centrando solo en estas polémicas, en el marco de la élite política o de las autoridades y no en cómo aumentamos mañana las pensiones de los jubilados, ¿cierto? No en tener finalmente un Ministerio de Seguridad que esté abocado exclusivamente en materia de seguridad independiente de las tareas de interior. Si no estamos hablando, por ejemplo, de cómo sacar adelante el término del CAE para aliviar la deuda de miles de jóvenes y ya adultos, incluso muchos, con familia, que siguen pagando sin posibilidad de terminar nunca de pagar la deuda por estudiar. Ahí está la principal preocupación. Ahí está la principal preocupación de los cambios son que hay que hacer en el país. En paralelo, ministra, vamos a hablar de vivienda, pero solamente para cerrar este punto. Primero, ¿usted considera necesario hacer cambios en la estructura interna de Palacio, segundo piso, SECOM? Es que creo que respondí, Álvaro, a la pregunta anterior. O sea, me dijo porque además son decisiones del presidente. Ya, pero su juicio está funcionando bien. No, es que yo, a ver, soy ministra de Gobierno, no soy una opinante y opinóloga externa. Ya. Lo otro, mea culpa, autocrítica por las vocerías de esta semana en particular. Como le digo, todo lo que se ha dicho son definiciones del gobierno y hemos sido muy categóricos en decidir cuándo, cómo comunicar y qué comunicar. Bien. Y todo lo que hemos dicho es por algo y a la luz de los hechos y de lo que ha conocido la opinión pública, se refuerzan los dichos que hemos establecido. Bien, acabamos de hablar también del presupuesto y en materia de vivienda. Yo sé, ministra, que usted quiere destacar principalmente el cumplimiento de una meta que es bien ambiciosa. Son 240.000, ¿no? 260.000. 260.000 la meta general, la meta país. Pero hay cumplimiento ya en algunas regiones, entiendo, ¿no? Sí, tenemos, a ver... Primero, yo quiero enfatizar una cosa. La ley de presupuesto busca seguir cumpliendo con los compromisos de gobierno en materia de seguridad social, en materia de seguridad económica, en materia de seguridad pública. Y en materia de seguridad social, el derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda propia y a barrios más seguros e integrados de desarrollo comunitario. Y eso ha sido el plan de emergencia habitacional, no solamente un número, ya llevamos 157.000 viviendas entregadas y 2 regiones cumplieron la meta, la sobrepasaron, de hecho, que es Magallanes y Araucanía, ya. Entonces esa es la buena noticia, claro que sí. Pero obviamente nos queda por cumplir en todas las otras regiones, vamos bien avanzados, y esto, como te decía, no es solamente cumplir un número de metas comprometidos, sino que también entregar barrios más inclusivos. Las viviendas son de muy buena calidad, son con más metros cuadrados, pero también tienen áreas comunes, áreas de juego, juntas de vecinos. En muchos casos se está garantizando conectividad para llegar al barrio, a la villa que se entrega, y por lo tanto hay una mirada, un sello especial que no tiene que ver solo con el techo y la calidad de la vivienda, sino que con la construcción de vida en común. Y es el sello que ha puesto el presidente Gabriel Boric en este plan de emergencia habitacional y que ha ido cumpliendo obviamente el ministro de Vivienda. Y vamos a tener más de, creo, como un 20% de aumento para seguir avanzando del presupuesto ya aprobado para el aumento para seguir cumpliendo con el plan de emergencia habitacional este año y acelerar los procesos. Son buenas noticias sin duda. Y en materia de seguridad, viene el Ministerio de Seguridad, viene ahí también toda una
desafío presupuestario interno de administración. Claro. ¿Cómo ves? Mire, en el materia de seguridad, efectivamente tenemos ya consolidado con la aprobación de este presupuesto un 15% de aumento desde que llegamos. Y eso se ha traducido en que hemos entregado más de 3.000 vehículos y con la aprobación de ese presupuesto estamos permitiendo financiar 1.300 carabineros y carabineras más, entre también vehículos y otras materias, el aumento de los recursos para el reforzamiento del control fronterizo también, por ejemplo. Y en materia legislativa lo que quedan varios proyectos, pero esta semana es clave para la aprobación final del Ministerio de Seguridad Pública, porque ustedes recordarán que estuvimos en la mixta, faltaba un paso, pero falta que la Cámara y el Senado como que aprueben el informe de la comisión mixta y debiese ser esta semana, entre martes y miércoles, para poder ya despacharlo y tener ley y ministerio pronto, ¿no? ¿Eso podría ocurrir Podría este ocurrir, año, vamos a ver qué pasa con la oposición. 2025 necesariamente? O sea, claro, depende de los trámites Contraloría y ya del Ejecutivo, pero el 2025 podríamos ya echar a andar las primeras funciones del Ministerio de Seguridad Pública si es que la oposición aprueba en su trámite final el Ministerio. Ya, pero podría ocurrir. ¿Podrían dar los plazos? Esperamos que nos den los votos. Sí, totalmente. ¿Podría ocurrir O sea, este si esta semana se aprueba, estamos en mejores condiciones para que el próximo año empiece a andar el Ministerio de Seguridad Pública. Bien, ministra, el caso Monsalve. Nuevamente giró el debate en torno al tema de los privilegios con el traslado desde Rancagua hasta Capitán Llaver. Y ahí nuevamente se estableció, ¿no?, esta discusión respecto a si Capitán Llaver es un privilegio que se trata porque es un ex subsecretario. Yo sé que hubo una amenaza dentro de Rancagua, pero el debate no terminó de zanjarse en ese sentido. ¿Cómo lo ve usted? Es que son decisiones de tribunales. Ustedes sabrán que cómo funciona esto es Gendarmería emite informes, pero tribunales define dónde se cumplen las prisiones preventivas, en qué cárcel. Y el resto, bueno, es determinación de la justicia. Recordemos que además de la justicia nosotros solicitamos investigaciones al Consejo de Defensa del Estado. O sea, el Consejo de Defensa del Estado le solicitamos recabar antecedentes por si había algún incumplimiento por delito funcionario, y a la Contraloría General de la República que llevara la investigación sumaria para ver todas aquellas aristas que a lo mejor no necesariamente son incluso de carácter penal, sino que de carácter administrativo. Por lo tanto, vamos dejando que esas instituciones sigan haciendo su trabajo y esa es la tarea y la preocupación del gobierno en estos momentos. Ministra, ¿y por qué se ha evitado pedirle disculpas a la denunciante del caso Gonzalo? Como le digo, nosotros hemos tomado una decisión política de desvinculación del ex subsecretario para que enfrente a la justicia y además todos los recursos legales y protocolos que se han activado en función de la protección y resguardo de la persona denunciante, la víctima. Y eso tuvo que ver con la acción del Ministerio a través del CERNAMEC, tuvo que ver con la investigación sumaria que se informó también a la víctima cuando se instruyó, que acusó recibo, y además, bueno, todas las evaluaciones que la propia ministra del Interior señaló ante el Congreso Nacional para ver qué más se puede mejorar hacia adelante en el Estado frente a casos que no se habían presentado antes y que requieran a lo mejor protocolos nuevos y adicionales. Seguro que sí. Y todo eso está bien, ministra, pero a veces las personas, más que todo esto, merecen algo más simple. Una disculpa, por ejemplo, ¿por qué no? Es que la persona que es responsable de los delitos que afectan a la víctima es una sola. Y es Manuel Monsalve, que hoy día enfrenta a la justicia. Pero hay un gobierno que lo puso ahí. Pero Álvaro... El gobierno lo puso como subsecretario. Pero usted podría prevenir que alguien el día de mañana de su equipo sea denunciado por violación. ¿Le corresponde que le echen la culpa a usted? Yo no soy presidente, pero los filtros, tal vez, haber hecho una... No sé, ¿no hay una autocrítica ahí? ¿Haber previsto que podría haber sido un violador? No, haber tomado la decisión más temprano, ministra, de cuando apenas se supo, no, el día martes. La pregunta que usted me está haciendo es si el gobierno hace una autocrítica por haber incorporado a Manuel Monsalve como autoridad. No, yo digo, él llega nombrado por un cargo, está bien, era muy difícil preverlo, pero la denuncia se conoce el martes y se va el jueves, tuvo 48 horas. Entonces me está preguntando por los tiempos. Es que sobre eso la ministra Toalla se refirió, hizo la autocrítica de que con los antecedentes que se tenían el miércoles en la tarde podría haberse tomado esa decisión. Distinto es decir si es que la autocrítica es por haber incorporado el gobierno a Manuel Monsalve, por no prevenir que eventualmente ocurriera lo que sucedió. Eso creo que es otro plano y es ir un poquito...
O sea, no, o sea, creo que escapa del debate serio y responsable que podemos tener sobre esto. Bien, ministra Camila Vallejo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en T13 Finde. Muchas gracias, Álvaro, por la entrevista y espero que, insisto, que podamos centrarnos en los temas que realmente importan a la gente y no usar casos graves o incluso menos graves o muy graves que tienen que ver con este tipo de denuncias. Para distraernos de lo que es realmente importante para la gente. Sí, nos habría encantado tener más temas, por tiempo no alcanzamos, de hecho le quitamos 5 minutos a Tele 13 Tele 13 cuánto tarde. tiempo le quitamos a cada tema. Que viene el programa, viene Tele 13 tarde, pero le agradecemos mucho, ministra. Muchas gracias, Álvaro. Y ojalá se pueda desconectar un poquito ahora que viene el prenatal. No, nunca, o sea, antes del prenatal imposible. No, después, digo yo. Después, eventualmente sí, porque está esta legislación pensada sobre todo en el bebé y... Que es lo más importante. Exacto. Lo más importante. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a usted por la invitación. Y de esta manera llegamos al final de T13 Finde. Le quitamos algunos minutos a Tele 13 tarde, que ya viene con todo lo que ha ocurrido en materia nacional e internacional aquí por las pantallas del 13. Gracias por acompañarnos como todos los sábados. Nos reencontramos más adelante.